rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que es declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Yeah. Profetizar.
Saludo a todos con la bendita paz del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios y quiero hablar de la compasión de Jesús. Y yo encuentro en la Biblia la palabra compasión, que Jesús tuvo compasión por 3 razones. Uno, dice la palabra que fue por las multitudes, 2 por los enfermos y 3 por los hambrientos. Estoy seguro que Jesús tuvo compasión por muchas razones más y es probable que en la Biblia no esté representado por la palabra compasión, pero encontramos que Jesús usó de misericordia frente a distintas situaciones. Pero el uso de la palabra compasión lo encuentro solamente en estos 3 motivos: por las multitudes, por los enfermos y por los hambrientos. Bien, el diccionario define la compasión de la siguiente manera: sentimiento de ternura y lástima por las desgracias de los demás. La verdadera compasión es el sentimiento de sufrir con, es decir, ponerme a la par del que está en un problema, en una situación angustiosa, en una enfermedad, en lo que sea. Dice, y también es acción concreta para ayudar. Está relacionada con el amor. Si en ese sentimiento no hay amor, eso no es compasión. O sea, Jesús es un Dios de amor y Él usó de compasión porque a eso es a lo que lo llevaba el amor. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Nunca podemos culpar al amor cuando estamos haciendo algo malo. Por ahí había un dicho de alguien que maltrataba y decía, porque te quiero. El dicho decía, te aporrio. Era alguien que tal vez no era muy culto y él decía que hacía eso por amor. Pero la Biblia dice que el amor no hace nada indebido, que el amor sufre, que el amor soporta. Entonces, amor siempre es dar, siempre es estar dispuesto a hacer algo por el que lo necesita. Y la verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo. Nos colocamos en su lugar. Eso nos motiva a actuar y hacer lo que podemos para ayudar. El griego de las Sagradas Escrituras describe una conmoción interna en las entrañas que lleva a hacer algo para ayudar a su prójimo. O sea, siempre la compasión es algo que se manifiesta por el amor. La Biblia dice que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que comprendieran la dimensión del amor de Cristo. En la versión NTV o Nueva Traducción Viviente, en Efesios 3, 18 y 19 dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es ese amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Mire, Pablo oraba, el apóstol Pablo oraba para que esa iglesia que él estaba encabezando, que él estaba
conduciendo, llegar a comprender la dimensión del amor de Dios. Aunque es tan grande el amor de Dios que muchas veces para el ser humano, para la persona, es inexplicable, es algo inentendible. Y en cada uno de los versículos, de los pasajes, de lo que hablemos en esta hora, lo que vamos a poder percibir es el amor de Cristo. Es un Cristo compasivo, es un Cristo ocupado en las necesidades humanas, pensando en hacer siempre algo para revertir lo malo en las personas y traer algo bueno. Bien, dije que en 3 razones Jesús demostró compasión. Una, dije que era por las multitudes, por el estado de las multitudes, por lo que él podía percibir en la gente que se acercaba a él, en esas grandes cantidades de personas que venían a Jesús. A veces no podemos hacer un análisis de una sociedad viendo una sola persona, pero viendo una multitud podemos tener un análisis más claro, un análisis más definido de cómo están las cosas, de cómo está la sociedad, de cómo está el mundo. Y Jesús veía esas multitudes, en mucha gente, en grandes números. La Biblia declara que en algunas circunstancias se llegaban a juntar 5.000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Fijémonos que antes las familias eran numerosas, pero pongámosle que fueran familias tipos. 5.000 y 5.000 mujeres, pongámosle, ya tenemos 10.000 y 10.000 niños, ya estamos hablando de 20.000, o sea, una multitud muy grande. Así fueran 1.000 personas, Jesús en ese número, él podía evaluar, él podía considerar, él podía ver en qué condición estaba la gente. Y dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire, dice que él tuvo compasión cuando veía distintas problemáticas en la gente común, en la gente que vivía en aquella región. El Señor veía distintas, dentro de esa variedad de cosas que sucedían, él podía observar tal vez algo en común en toda esa gente. Y lo que el Señor encontraba en común en esa gente, primero, dice la palabra del Señor que los veía desamparados. Recuerdo hace unos años atrás, vino una persona a venderme una mutual, una prepaga. Y entonces esta persona me viene a ofrecer y me pregunta qué mutual tenía yo. Y le digo, no tengo ninguna. Me dice, vos estás desamparado, vos no estás cubierto entonces. Le digo, mira, no tengo mutual, pero la verdad, desamparado no estoy. Tengo quien me ampara. Obviamente que la persona
sin el conocimiento de Dios, como era este hombre, no le gustó mi respuesta, pero yo no me podía quedar callado, porque yo tengo la seguridad de que tengo el amparo del Señor, que tener una mutual puede ser algo útil, no lo voy a discutir, pero de ahí a que esté desamparado hay una diferencia muy grande. Yo confío en Jesucristo. El salmista dice: Dios es nuestro amparo, Salmo 46, y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Luego, la persona que me mandó a este promotor dice: se reenojó el promotor que te vino a ver. Y bueno, a mí no me había demostrado, que si bien vi molestia, pero no vi que se había enojado tanto. Pero yo declaré lo que verdaderamente siento, y vuelvo a repetir: no digo que una mutual no sea útil. Soy un humano que me puedo enfermar, pero de ahí a que alguien diga: no tenés amparo, no tenés protección, no tenés, estás descubierto, no estás cubierto. Y yo declaro que sí estoy cubierto. Sí declaro, porque confío también que el Señor es mi sanador, que el Señor es mi protector. Entonces dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Eso era lo que tenían en común todas esas personas que se acercaban a Jesús. No estaban protegidas. La palabra amparo significa protección, resguardar, proteger, ayudar, acoger, apadrinar, socorrer, respaldar. O sea, el Señor veía que esta gente estaba sin ningún tipo de protección. ¿Protección contra qué? Contra el enemigo de la humanidad. La palabra dice que tenemos un enemigo. Dice que el diablo es nuestro enemigo. La Biblia lo menciona al diablo como un león. Y Jesús veía a las multitudes como un rebaño de ovejas, pero el diablo es un león. Pero Cristo es el pastor, y si una oveja tiene pastor, entonces no hay problema, porque ese pastor, cuando se acerque el león, va a tomar las armas correctas, las armas necesarias, y no permitirá que ese león coma esa oveja. La Biblia dice: vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. A veces pienso, ¿no? Digo, ¿qué ocurriría si en una ciudad de repente aparece la información? Hoy que estamos en la era de la comunicación, podríamos decir, donde todos estamos tan informados. ¿Sabe qué rápido correría la voz? Anda un león suelto en la ciudad. Si usted supiera que anda un león suelto, usted se cuidaría. Usted haría lo imposible para que ese león no se lo coma. La Biblia dice que nosotros debemos velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Jesús sabía que de las cosas espirituales,
Jesús sabe bien quién es el diablo y las intenciones que tiene. La Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está maquinando y el diablo quiere robarte tu familia, el diablo quiere robarte tu economía, quiere robarte tu salud, quiere robarte la paz, porque esa es su meta. La Biblia dice que el ladrón, su meta es hurtar, matar y destruir. Entonces Jesús veía estas multitudes, las veía desamparadas frente a un enemigo tan grande como es el diablo. Y dice la palabra que estaban desamparadas y dispersas. La palabra dispersa nos habla de alguien que está desconcentrado, que tiene su atención dividida, como que no está concentrado, como que está confuso. Jesús veía a las multitudes en esa condición, como que la persona estaba dividida, como que no eran de una pieza, digamos, sino como que estaban así en esa condición, desconectadas, separadas en sí mismo. Y dice la palabra que Él tuvo compasión al verlos así como distraídos, como preocupados, como con la mente ida. Y cuánta gente vemos en este tiempo también en esas condiciones. Y la gente muchas veces está así como dispersa porque tiene algún problema, porque hay algo que le está perturbando, porque hay algo que lo tiene atrapado. Y dice la palabra que Jesús tuvo compasión de esta multitud, al ver las multitudes, al ver la gente en la condición que estaba. Dice que las veía como una oveja sin pastor, como ovejas, dice la palabra, que no tienen pastor. Y a veces pienso, ¿no?, que en tanta gente que uno les propone, les habla de este pastor que es Jesucristo, que quiere, que está dispuesto a protegernos, que Él ya pagó, entregó todo en una cruz para hacernos personas victoriosas. La Biblia dice que por medio de Jesús podemos ser más que vencedores, somos más que vencedores, dice Romano, por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando, que es Jesucristo. Y dice, los veía como ovejas que no tienen pastor. Así los veía Jesús a la gente. ¿Y qué ocurre cuando una oveja no tiene pastor? Y una oveja que no tiene pastor va camino a la muerte. Una oveja, por ejemplo, necesita de su pastor para que la cure. Si no tiene un pastor que la cure, esa oveja puede morir, tal vez por gusanos, por distintas cosas a causa de su enfermedad. Pero cuando un pastor ve una oveja decaída, ¿qué hace? Mira, se acerca, ve por qué ese animal está en esa condición y enseguida toma las medidas necesarias para que ese animal se recupere. Y pensaba, cuánta gente está en esa condición, cuánta gente que está lastimada y por no ser curada,
Muchos se llevan ese dolor a la tumba. Pensaba en el profeta Jeremías, en Jeremías 15, 18, donde habla, dice que su herida no admite curación. Y él le está reclamando a Dios: ¿qué pasa con mi enfermedad que se hace tan resistente? ¿Qué pasa con mi dolor que nunca se va? ¿Y sabes por qué no se iba el dolor? Porque el profeta, a pesar de ser un siervo de Dios y un profeta de Dios, él estaba teniendo una mala actitud. Él no estaba actuando como debiera actuar, porque Dios a este profeta ya le había hablado de las cosas que tendría que enfrentar y que se le levantarían muchos enemigos en su contra. Y él, en vez de tomar eso con madurez y seguir adelante, él estaba convirtiéndose en una persona irónica, en una persona que se estaba convirtiendo a la forma de los violentos, de la gente mal hablada. Entonces Dios dice: si te convirtieres, yo te voy a restaurar. El Señor le dijo que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe que hay mucha gente que su enfermedad se hace resistente porque no cambian de actitud? Hay mucha gente que dice: ¿por qué no me sano? ¿Por qué mi enfermedad se hace tan resistente? Y es porque no están teniendo un cambio de actitud. Tal vez quieren tomar venganza por mano propia. Tal vez porque les ha pasado algo en la vida y no ven que la persona que les hizo un daño esté pagando por lo que hizo. No sé, pueden ser distintas las razones. El profeta declara: mi herida no admite curación. Y le dice a Dios: serás para mí como una cosa ilusoria. Y lo está culpando a Dios. Y Dios habla con él y le dice: no, Jeremías, tú tienes que cambiar de actitud y yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Ese es el Señor, el pastor de los pastores. El salmista declaraba: Jehová es mi pastor. Dios es el pastor de los pastores. Y le habla a Jeremías que está herido, que está lastimado, y Dios no quiere que esa lastimadura lo lleve a la muerte. Porque muchas veces una herida que no ha sido curada te convierte en una persona renegada, y Dios no quiere que pase eso en nuestras vidas. Entonces, una oveja sin pastor es una oveja que va camino a la muerte. Jesús dice en San Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor. Qué lindo es encontrar un pastor, pero no cualquier pastor. Un pastor con esta condición: un buen pastor. Un buen pastor, dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo segundo que puede ocurrir con una oveja es que una oveja sin pastor puede ser una oveja que se desnutre, porque la oveja tiene la costumbre de comer en el mismo lugar, en pequeños círculos. Y yo pensaba, mientras estudiaba estas características de las ovejas, ¿cuánta gente hay como ovejas sin pastor? Ovejas que siempre están comiendo en el mismo lugar, que siempre están ahí donde ya se terminó el alimento y no buscan un buen alimento. El salmista dice que el Señor en lugares de delicados pastos nos hará descansar.
confortarás mi alma, dice, me guiarás por senda de justicia. Jehová es mi pastor. El salmista David fue quien escribe este Salmo 23. Y David había sido un pastor de ovejas. Dice que de ahí lo llamó el Señor. O sea, Dios lo procesó a David en esa tarea que no era nada fácil. David declara que él muchas veces tuvo que confrontar osos, leones que le querían robar sus cabritos, pero David dice que echaba mano y no permitía que le arrebaten su rebaño. Y así es el Señor. La Biblia dice que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Entonces una oveja no sabe buscar alimentos por sí sola. Necesita de un pastor que las guíe, que las lleve a buenos pastos, a buenos alimentos. Lo tercero es que la oveja no se sabe defender. Usted ha visto una oveja, es un animal que no tiene colmillos, que no tiene cuernos, es un animal que no sabe defenderse. Es un animal que no está, Dios no lo creó, no la creó a la oveja para que sea autosuficiente. Todo lo contrario, es un animal indefenso. Es un animal que lo único que hace es comer pasto y es un animal tranquilo, pero no tiene ninguna característica de un depredador. Entonces necesita estar protegida, necesita tener quien le defienda. Tal vez tú en esta noche en este momento seas una persona que te sientes como una oveja sin pastor, que estás viendo que el enemigo te intimida, que estás viendo que ya los problemas te quieren devorar, que ya no sabes qué paso dar, para dónde seguir. Te sientes en esa condición y yo te invito en esta hora que lo llames a Jesús. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La Biblia dice que todos nos descarriamos, porque la cuarta condición que te quiero hablar que tiene una oveja es que la oveja no tiene sentido de orientación. ¿Vieron, por ejemplo, las palomas mensajeras? La paloma se orienta y las largan de muchos cientos de kilómetros y la paloma vuelve. Un perro, ¿cuántas veces un perro? Hay personas que han dicho: voy a tirar este perro, y lo tiran lejos y dice: este no vuelve más. Y cuando quiere acordar, el perro aparece, porque tienen sentido de orientación. Pero una oveja que se pierde no sabe cómo volver. No tiene sentido de orientación. Y Jesús veía a la gente así, como perdidas. Por eso Él dice: hey, yo soy el camino. Hey, aquí estoy. A todo el que anda perdido, a todo el que no encuentra rumbo a su vida, Jesús le dice: yo soy el camino. San Juan 14:6, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Vivimos en un tiempo, ha cambiado tanto la humanidad, que hoy encontrás gente malintencionada por todos lados, gente que te engaña, gente que usa de astucia
para sus propios beneficios. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Me ha pasado que a veces he dado el mensaje del Evangelio y hay gente que no alcanza a comprender todo lo que Jesús hace y que sea gratuito, que Jesús no cobre nada, que Jesús no pretenda nada. ¿Sabe lo único que Jesús dice? Vení a mí, vení. La única demanda de Jesús para el hombre, ¿sabes cuál es? Mostrame que me necesitas acercándote. Vení, dice, vení a mí. Eso es lo que a Jesús le basta, que tú te acerques, que tú vengas a Jesús. Él no pretende que vengas como la mejor de las personas. Él no dice, hey, pero ojo cómo vienes. No vayas a hacer cosas que hayas andado robando. No, si hiciste eso no te acerques. No vayas a hacer cosas que tú seas un drogadito. No vayas a hacer cosas que tú seas una prostituta. No vayas a hacer cosas que tú seas un ladrón. Cuidado, cuidado, porque si te acercas así a mí, todo lo contrario. Él dice, vengan a mí todos, sin importar la condición que te encuentres. Alguien hizo una canción que dice, tal como soy, así tenés que venir a Dios, tal como eres, tal como estás. No esperes ser correcto para venir a Jesús, porque eso nunca lo vas a lograr solo. Eso lo logras con la gracia del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, dice la palabra, el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que te hace ver las cosas que están mal y la necesidad de cambiar. Entonces, tal vez te encuentras desorientado. Las multitudes estaban desorientadas, dispersas, como que no sabían ni lo que querían. La Biblia dice que cuando Moisés fue a Egipto para rescatar al pueblo de Israel, él llegaba con un mensaje de salvación. Él llegaba para decirles, señores, se termina la esclavitud. Vengo de parte de Dios. Pero dice la palabra que no le oyeron a Moisés a causa de la congoja y la dura servidumbre. Jesús veía que esta gente no estaba concentrada, que esta gente estaba perturbada. Y eso es lo que el diablo hace. No sé si tú viste alguna vez cuando una oveja ve que pasa algo anormal. Yo no me olvido, me he criado en el campo y mi abuelo era un hombre que criaba ovejas, que tenía animales, tenía una chacrita y él criaba ovejas. Y yo recuerdo que por ahí se encerraban las ovejas porque alguien venía a comprar algún cordero. Y no se traían en el horario habitual. Y usted veía los ojitos de esas ovejas y la actitud era de temor, era de miedo, era como que no sabían para qué lado salir. Y así Jesús observaba a las multitudes, como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? Y tal vez tú estás así. Y nada te digo en este tiempo con las medidas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá el lunes? ¿Y podré abrir mi negocio? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y yo también tengo comercio. Y yo también tengo mi profesión. Y yo también tengo que trabajar. Y usted me dirá, ¿y usted, pastor, cómo está? ¿Está preocupado? ¿Está mal? No estoy preocupado. ¿Pero qué es esa inconsciencia que usted tiene? No, yo estoy consciente. ¿Y por qué no está preocupado? Porque el Señor, tengo una promesa de Dios. La promesa del Señor es, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo.
Esa es mi seguridad. La Biblia dice, cree en Dios y vas a estar seguro. ¿Usted quiere estar seguro? Usted crea en Dios. Usted crea en Dios. Y la persona que verdaderamente está entregada a Dios no teme nada. El salmista decía en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Pero el Salmo, ¿sabe cómo empieza? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él tenía una razón para no temer. Y los que estamos refugiados en el Señor, tenemos esa seguridad. La segunda, el tiempo se ha ido y lo voy a hacer lo más rápido posible, pero la segunda razón que nos da la palabra que Jesús tuvo compasión fue por los enfermos. Tal vez tú estés enfermo. Y dice la palabra Mateo 14, capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús tiene compasión por los enfermos. Jesús no quiere, la voluntad de Dios no es que tú estés enfermo, sino que seas sanado. Jesús dijo que la Biblia dice, Dios nos dice en su palabra, que si hay algún enfermo en la casa, en la familia, que llamemos a la gente de autoridad de la iglesia y que vengan y oren por el enfermo ungiéndolo con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y que la oración de fe va a sanar al enfermo. Tercera razón, dije, por los hambrientos. Mateo capítulo 15, versículo 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Lo primero que yo encuentro en este relato es que Jesús comparte con sus discípulos su sentimiento, lo que él sentía, lo que le estaba ocurriendo a Jesús al ver esa gente que no les había quedado ya por 3 días, seguro que habían traído para estar algo para el camino, pero ahora se les terminó. Jesús no ignora lo que ocurre. Jesús sabe lo que te está pasando. Tal vez tú dices, pastor, ya no tenemos más. Jesús tiene misericordia, Jesús tiene compasión. Pero quiero decirte que no te vayas de todo el concepto que hoy hemos tomado. Tener compasión, la compasión de Jesús fue siempre acompañada de una manifestación de su poder. Siempre hizo algo para cambiar la situación. Entonces Él tiene compasión. No es que Él dice, uy, pobre muchacho, Él está planeando algo para cambiar tu condición. Simplemente decirle, Jesús, aquí estoy, te necesito. Dice la palabra, nos muestra que Jesús se sintió responsable y que Él quería cambiar esa situación. Entonces dice, ya hace 3 días que están conmigo, me siento responsable, están conmigo. En otra oportunidad, los discípulos dijeron, Jesús, despídelos, que se vayan. Jesús dijo, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse con hambre, de irse en esta condición. Otra cosa que yo observo, que lo apunté, Él no quería que padezcan de regreso. Jesús analizó todo. Jesús estaba metido en la situación. Él dijo, si esta gente se va sin comer, se van a desmayar en el camino. ¿Y sabes qué?
Alguien que se desmaya puede tener terribles consecuencias. He oído de gente que se ha caído en el fuego, gente que se desmayó y contrajo un accidente. Hace unos años yo tenía un cliente que alguien se le metió abajo de su camión y primero lo culparon a él, pero cuando se hacen la autopsia, cuando se hacen las pericias, se descubre que la otra persona se había desmayado, que el causante era el señor que se metió abajo del camión y obviamente murió, y en la autopsia también se quedó demostrado. Entonces, alguien que se desmaya, desmayar es perder la fuerza, perder el conocimiento, es como que desapareces. Y Jesús dijo: yo no quiero que se desmayen, yo quiero que se vuelvan bien, yo quiero que todo esté bien en sus vidas. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor bendijo lo que estaba al alcance, dice el versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Jesús les dio de comer a una multitud con 7 panes y unos pocos pececillos, pero los bendijo y les dio, y comieron y se saciaron y sobró. Y ahí sí, que se vayan tranquilos. Entonces, la compasión de Jesús, compasión es meterse en el problema. Y Jesús hoy se quiere meter en tu problema. El asunto es que tú le des la oportunidad, que tú le permitas a Jesús ayudarte. Yo en algunas situaciones le he dicho: Señor, te doy la oportunidad de que hagas algo. Te dejo esto en tus manos, pero se lo digo con fe. Quiero orar por tu vida, por ti que estás escuchando en este momento esta palabra. Señor, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me das de exponer tu santa y bendita palabra. Te pido que cada vida que está escuchando sea tocado, Señor. Yo sé que tu palabra tiene el poder, y toda persona que ha oído atentamente sé que va a ser bendecida, porque tu palabra lo dice, Señor, que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino que la palabra va a cumplir con el propósito que tú le has enviado, y hará la obra que tú quieres en cada persona. Señor, reprendo todo espíritu que está cegando, toda opresión, Señor. Tal vez están como el pueblo de Israel, que no pueden oír el mensaje de esperanza, de salvación, a causa de la congoja, Señor, y la dura servidumbre. Tal vez hay mucha gente oyendo ahora que están acongojados, que están mal, Señor. Te pido que tú los fortalezcas. Te pido que tú le des ahora el buen ánimo, Señor, para que te puedan ver a ti. Abre sus ojos y bendícelos. En tus manos pongo todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.